Número 1, integrado por los participantes Yohalis Pérez, André Hernández y José Cárdenas, integrantes de la sección número 2 de la carrera Derecho Modalidad Semipresencial de la UNEYES y el subproyecto denominado Derecho Romano 2, les presentan el tema denominado el ordenamiento jurídico romano. Para comprender el derecho contemporáneo, tal cual lo conocemos, es necesario retomar algunos principios dejados por el derecho romano, la civilización romana. En este sentido, los romanos crearon tres sistemas o tres procedimientos para lo que se refiere al derecho privado. Esos procedimientos forman parte de lo que ellos denominaron ordo iurisdictionem privatorio. Dentro de ese modelo existe el procedimiento denominado legis actiones, que ellos desarrollaban en dos fases. Una fase ante el magistrado, denominada in iure, y otra fase ante el juez, denominada fase apud iudicem. En la primera fase, ante el magistrado se encargaba de organizar todo lo que era el juicio, focalizaba la prueba o el objetivo que tenía que ver con la discordia, con la controversia. Algo muy importante es que en esta fase se firmaba lo que ellos llamaban el contrato arbitral, en el cual se comprometían las dos partes a respetar la decisión que tomara el juez. Y también en esta fase se nombraba al juez. En ningún momento el magistrado formaba parte de la decisión que se tomara en el caso, a no ser que dejaran alguna regla, alguna nota en el contrato arbitral y que así lo permitieran las partes. Ya en la fase apud iudicem, la segunda parte, que es la fase que está frente al juez, el juez examinaba las pruebas, escuchaba las dos partes, tomaba la decisión. Ese es uno. El otro es el procedimiento que ellos llamaron per formulam, y sobre el cual la compañera Yohalis Pérez va a detallar en qué consistía este procedimiento. Todo esto se desarrollaba en Roma desde su fundación hasta aproximadamente 150, 130 años antes de Cristo. Ya después, más adelante, los romanos abolieron este procedimiento, el legis actionem, lo abolieron y crearon otro aproximadamente en el año 17 a.C., que era el procedimiento extraordinario. Ellos lo llamaron la connectio extraordinem. Ya este procedimiento se empezó a ejecutar en Roma junto con el per formulam, y consistía en que era un magistrado juez el que tomaba el caso y tomaba la decisión. A diferencia de legis actiones, aquí era un solo juez magistrado el que se encargaba del juicio. Esto permitió de que convergieran los juicios, los procedimientos públicos y penales en la jurisdicción, en la misma jurisdicción. Y tenía la novedad de que ya aceptaba apelaciones, varias apelaciones, inclusive hasta llegar a manos del emperador, hasta que ya fuese una decisión firme. También les quiero hablar de las potestades que tenían los magistrados para esa época romana, cuando tomaban ese tipo de procedimientos. Eran tres tipos de potestades. La potestad imperium rerum, que era aquella que formaba parte de la jurisdicción criminal y en la cual el magistrado tenía la potestad de castigar con espada. Estaba el procedimiento, el imperium mixtum, que se refiere ya a la parte civil y en la cual el magistrado tenía la potestad de designar bienes. Y por último, el jurisdictio, que consistía en la potestad que tenía el magistrado
para tomar decisión si se trataba de algo administrativo, de algo que tenía jurisdicción pública, civil o privada. Muchas gracias. Continuando con la exposición, le voy a hablar sobre lo que son los procedimientos de las acciones de ley. Son el primer sistema procesal romano, el Ordo Iude in Re Privatium, es decir, el orden de los juicios privados. Este sistema está compuesto por ciertos procedimientos de gestos y palabras rigurosamente determinados donde se requería la presencia del magistrado para llegar a la resolución de un conflicto o bien fuera para encauzar la ejecución. ¿Cuáles eran las características de este procedimiento? Inicialmente se requería la presencia de las partes pleitantes, donde se requería que fuera delante del magistrado y tenían que exponer el objeto de la controversia. La segunda característica era que los procedimientos de acciones de ley solamente podían ser ejercidos por los ciudadanos romanos dentro de la misma ciudad de Roma y hasta 1 milla dentro de la ciudad. Se requería la presencia del magistrado que fuera ciudadano romano y con prestigio. En fallo de litigio por un juez ciudadano romano privado. La necesidad de accionar en un día fasto. Bueno, era muy importante que ese día que se celebraba el rito tenía que estar la presencia de un magistrado para que no existiera la duda de que era una acción de ley. Otra característica era que bajo las acciones de ley nadie puede en asuntos de justicia figurar por otro. Bueno, está muy claro. No podía tener sustituto la celebración de ese procedimiento. La condena es pecuniario. Es decir, el objeto de esa condena era con dinero. La fase se dividía de dos maneras, que eran el in iure y el apud iudicium. El primero era el procedimiento ante el magistrado, es decir, corresponde a esa etapa procesal donde el magistrado era el que se encargaba de organizar el juicio y tenía como fin fijar el procedimiento de la cuestión litigosa en términos jurídicos, donde no consideraba ni la veracidad ni la falsedad de los hechos involucrados por las partes pleitantes, y luego decidía si se llevaba a cabo el juicio. Y el segundo procedimiento, que era el procedimiento ante el juez, aquí se señala el cese de la actividad del magistrado por la intervención del juez, un árbitro privado quien era elegido por los litigantes para dirimir la contienda. Los tipos de estas acciones. Bueno, este tipo se caracterizaba de dos maneras, en declarativa y en ejecutiva. ¿Cuáles eran las declarativas? El legis actium per sacramentum, el legis actium per sacramento in persona y el legis actium per conditionem. La primera acción pretende hacer valer los derechos reales familiares, es decir, esa acción era utilizada para afirmar el derecho de un individuo sobre una cosa, es decir, el derecho real, o exigir algo de alguien, que era el derecho personal. Esta segunda acción se utilizaba para afirmar el derecho de una obligación. Y la tercera fue creada para la recuperación de aquellos créditos referentes a una determinada suma de dinero o una cosa determinada. En cuanto a las acciones ejecutivas, tenemos la legis actium per manus inectium y la legis actium per noris capitnium. La primera consistía en que este procedimiento, después que había sido, es decir, el deudor había sido juzgado por el magistrado o había sido confeso, el acreedor hacía ejerción corporal sobre ese deudor después que habían sido transcurridos los 30 días y esta persona no había cumplido con su obligación. Este procedimiento se llevó a cabo a partir de la ley de las 12 tablas. Y con respecto a la otra acción, era una acción especial.
¿Por qué? Porque el acreedor podía tomar un bien mueble sobre el deudor. ¿Por qué? Porque este no había cumplido su compromiso y podía incluso hacerlo sin la presencia ni el permiso del deudor. Gracias. Para continuar con este tema, hablemos sobre el procedimiento formulario. El origen de este procedimiento se dio en la ley de acciones. Únicamente era aplicable en los ciudadanos romanos. Cuando las relaciones con extranjeros se hacen más frecuentes en Roma, los juicios se volvían inevitables y nace una nueva magistratura. Este era el pretor peregrino que se encargaba de resolver las controversias que se daban en cuanto a los ciudadanos y extranjeros a través de un procedimiento formulario. El pretor peregrino ayudaba a los litigantes a redactar un pequeño texto que era llamado la fórmula. La fórmula es un documento que resume la controversia que hay entre las partes y luego es remitida al magistrado, el juez, y decide para decidirlo o decidir el litigio como tal. Ahora bien, las fases de este procedimiento formulario se dividen en cuatro: la fase in iure, la fase apud iudice, las vías de ejecución y la protección jurídica especial. Hablamos sobre la fase in iure. La fase in iure es la que se redacta y acepta la fórmula y la que mediante la cual da la aceptación del documento redactado por ambas partes, donde se confiere al juez la facultad de poder condenar y asimismo absorber al demandado. Es por esto que se puede decir que en toda fórmula lo primero que aparece es la designación del juez y que será a cargo del litigio. Las partes de este fas iure se dividen en dos: en la fórmula y en la litis contestación. Ahora, la fórmula y su estructura. La fórmula era un documento redactado en una tablilla de doble cara, escrito en la parte interna y copiado en la parte externa. Este documento era sellado por las partes y los testigos de la fase, o sea, era sellado por ambas partes, tanto por las partes y los testigos. Ahora bien, en la fase in iure y luego se abría en la fase apud iudice. La clasificación de la fórmula se divide en dos: esta era ordinaria y extraordinarias. Cuando hablamos de la parte ordinaria, hablamos sobre la demostración que consiste en una exposición de hechos y señala la causa, ¿verdad?, por la cual se lleva a cabo el litigio. También está la parte del intentium, es la parte más importante de la fórmula y en ella se indica la pretensión del demandante, asimismo como se puede ver el actor y puede establecerse en dos tipos: en la acerta y en la incerta. Cuando hablamos de la acerta es cuando el objeto del litigio es perfectamente determinado y la incerta es cuando es indeterminado el objeto del litigio y su determinación es a criterio del juez. La otra parte de la fórmula es la condenatio. La condenatio es la fórmula que le confiere al juez la facultad de absorber o condenar al demandado. Y la audicatio es aquella facultad de dicho juez de adjudicar total o parcialmente el objeto del litigio, y esta parte realmente es la fórmula donde existía en los casos que ejerce la acción divisoria como tal. Ahora bien, en la parte extraordinaria tenemos las objeciones y aclaraciones de la fórmula. Estas están las excepciones que se colocaban a continuación del intento con una continuación negativa. Y las prescripciones, que eran partes que precedían del demonstratio y en algunas ocasiones la reemplazaba el interés de las partes o el interés del demandado como tal. Las categorías de las excepciones eran perentorias y dilatorias. Las perentorias pueden ser opuestas en cualquier momento y destruyen totalmente la acción, mientras que las dilatorias, al contrario, solo pueden ser opuestas en cierto momento y que paralizan la acción temporalmente. Cuando hablamos de la lius contestación, es realmente la constitución de la demanda. Es el último acto realmente llevado ante el magistrado con el cual se determina la primera fase del procedimiento, que es la fase in iure. A partir de este momento, el proceso está completamente entablado y es como la piedra angular realmente de todo el proceso. Ahora, por estos efectos que produce la latis contestación, se divide en cuatro efectos: el regulador, el consultivo y el creador, donde el regulador es una vez ya fijada y aceptada las pretensiones, no se puede en ningún momento agregar nada ante el juez. Cuando el efecto consultivo es cuando se litigan dos veces el mismo asunto, y el creador, por ser una parte especial del contrato entre las partes, ambos deben sujetarse a la consecuencia que nazca
de una nueva relación. La forma de operar el efecto consultivo se trata de una acción personal del magistrado, que tiene la facultad de rechazar al demandante para que vuelva a intentar nuevamente, y si la acción es real solo se puede rechazar de una vez. Cuando hablamos de la fase upon inducing, se desarrolla ante el juez se basa primero en la fórmula, en las pruebas, en los alegatos de las partes, y no es necesario que la sentencia se dicte ante la puesta del sol, o sea, el juez dispone de plazo más amplio. También el error cometido del demandante que hubiera ejercido una acción por otra parte, y puede intentar nuevamente el proceso por su derecho que tiene hacia resolverle en la justicia como tal. Ahora bien, los casos en los cuales el error cometido del demandante pueden ser el pluperio y el minusperio. El pluperio es cuando se pide más de lo debido y el minusperio es cuando pedía menos de lo que es. El pluperio puede ser en 4 clases: en re, en temporal, en loco y en causa. Ahora bien, la característica de la sentencia indica al final de la fase upon inducing. Se debía dictar realmente por el juez, se debe dictar públicamente para su ejecución, y goza de un imperio de la sentencia como tal, tiene fuerza de la cosa juzgada y no puede obtenerse de una nueva decisión como tal, ya que las partes eligen libremente al juez que determine la causa. Las excepciones después de emitir una sentencia es la induplem, que es la nulidad de la sentencia, y la in integrum restitutio, que es el recurso tornado con carácter rescisorio. Todo esto ocurrió realmente a finales de la República. Bueno, realmente muchas gracias por su atención, y de verdad esperamos que esta exposición dada por el ordenamiento jurídico en Roma sea dado y haya llegado a todos ustedes dándole una información. Gracias.